Y ahora está con nosotros la psicóloga Medalí Bravo Dávila, del Centro de Emergencia Mujer de Chota. Mujeres en el mundo de hoy. ¿Cómo está, psicóloga? Buenos días y bienvenida. Buenos días, agradecida pues con Dios por la oportunidad y también con la licenciada Ana María, quien ha permitido que el día de hoy pueda compartir un tema, ¿no? Excelente. Bien, y el tema de hoy que se nos propone es cómo enfrentar tus miedos y ser asertivo. ¿Qué es lo que buscamos con eso? Bueno, si damos inicio hablando un poquito de lo que es el tema del miedo, ¿no? El miedo es una emoción básica que nos da ciertas alarmas, ¿no? Ciertas señales de que uno tiene que escapar, huir o enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Pasa que muchas veces nosotros lo catalogamos como una emoción que no es buena o decimos es malo tener miedo, ¿no? Y en ese sentido a veces nos paraliza el miedo, ¿no? En muchas ocasiones de repente ante una situación de miedo uno se bloquea, como dicen, ¿no? Se anula y no tiene las herramientas para responder ante esa situación. Situaciones X, ¿no? Entonces, el punto de inicio creo que es reconocer qué situación te produce miedo, ¿no? Y Claro. pasar al punto de la aceptación. Uno cuando acepta, esto lo lleva a reflexionar, a darse cuenta de que esa situación le está generando un malestar, porque el miedo te genera un malestar, no una incomodidad, de donde tienes que salir. ¿No? Exacto. ¿Y por qué se nos genera miedo, vamos a decir, no? El miedo es algo espontáneo, es una emoción, ¿no? Emoción básica. Por ejemplo, si tú vas de repente por el campo y de pronto se aparece una serpiente, es normal que tú tengas miedo, ¿no? Lo anormal sería que tú digas, oye, ven para jugar. No, eso no sería normal, pero lo normal es que tú sí tengas miedo, ¿no? Y ante ese miedo tú tienes dos opciones, una de repente quedarte paralizado, otra salir corriendo, o otra buscar estrategias de tal modo que de esa situación salgas bien librado, pues, ¿no? Claro, y ahí hay temas que debemos tomar en cuenta para evitar este tipo de, vamos a decir ya, porque se puede convertir en una de manera continua, ¿no? O sea, miedo a todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que no solamente se da el miedo por esas circunstancias, sino también nosotros, por ejemplo, hay algunos miedos que ya vienen formados, tienen su raíz en nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del miedo a hablar en público, ¿no? El miedo a expresar lo que sientes, el miedo a decir no, ¿no? El miedo al qué dirán, lo que mucho se ve en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Entonces, esos miedos son formados o lo hemos adquirido ya en nuestra etapa en la infancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso lo mencionaba, que es importante primero reconocer, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? Porque muchas veces los miedos son barreras también que no te permiten crecer como persona, ¿no? Que no te permiten avanzar. Si de repente tú tienes alguna meta, algún propósito, algún sueño, por ese miedo tú puedes quedarte paralizado y no avanzar y no conseguir esos sueños, ¿no? Por ejemplo, el miedo a equivocarte, el miedo a fallar a las personas que quieres, el miedo a que te juzguen, ¿no? Exacto, o sea, ahí podemos encontrar comportamientos distintos de la persona, ¿no? Lo que usted decía, o sea, una persona con miedo, pues no puede salir de ese lado, ¿no? Porque tiene miedo, porque a que me vean, o cómo me he visto, cómo soy. Exacto, O sea, ¿no? pero eso sería también entonces a una falta de autoestima, ¿no? Claro, De conocerte, de identificarte, quién eres, para qué eres, ¿no? tiene relación, pero generalmente el tema del miedo va unido a experiencias, ¿no? Si yo de repente en algún momento
por ejemplo, no salí a hablar frente a mis compañeros y se burlaron, ahí nace el miedo, ¿no? Y obviamente que eso afecta a mi autoestima, ¿no? En nuestro segmento Mujeres en el Mundo de hoy conversamos con la psicóloga Medalí Bravo Dávila del Centro de Emergencia Mujer de Chota y nos estamos refiriendo cómo enfrentar nuestros miedos que precisamente pues nos cruza siempre, ¿no? Ahora, ¿cómo aceptar y observar el miedo, psicóloga? Bueno, el tema de aceptar es, lo voy a decir así de manera metafórica, ¿no? Es como que tú ves tu miedo de fuera, ¿no? Reconoces primero que es normal que tú actúes de esa forma, pero es como que das una mirada de fuera y dices, ¿es racional o es irracional que yo tenga este miedo? Y ¿no? Es fácil identificar. No es fácil, muchas veces como le decía, eso te paraliza, te bloquea y no es fácil, ¿no? O también muchas veces nos vamos al juzgamiento, ¿por qué actúo así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no debería ser de este modo? ¿No? Entonces eso no ayuda. Pero si tú miras de fuera, es como que tú te entiendes y dices, pues no es para menos que yo tenga miedo ante esta situación, ¿no? Y te comienzas a comprender, a entender, te abrazas tú mismo en ese temor que estás teniendo, observas tu cuerpo, los cambios que tienes y te prestas la atención, ¿no? Ahora, y en la exposición gradual para ir enfrentando el miedo. La exposición gradual tiene que ver con que tú te expongas a situaciones que te generan miedo, ¿no? Pero gradual, que quiere decir de menos a más, ¿no? Generalmente esto se trabaja cuando ya en terapia, cuando una persona tiene, por ejemplo, fobias, ¿no? O una araña, por ejemplo, ¿no? Entonces le van colocando de repente primero una araña de juguete, poco a poco, para que ella vaya perdiendo ese miedo. Un ejemplo sencillo, ¿no? La exposición gradual tiene que ver a exponerte ante situaciones que te generan miedo y tú misma observarte y ver qué herramientas puedes utilizar para enfrentar ese miedo, ¿no? Y darnos cuenta también de que siempre haciendo la evaluación de que es un miedo lógico, racional o irracional, o es generado a veces también por pensamientos, ¿no? Que no tienen sentido. A veces tenemos miedo a algo que nunca sucede, ¿no? Eso también hay que ir siempre de la mano, ¿no? ¿Y cuáles son esas técnicas de relajación? Bueno, las técnicas de relajación que se sugieren para enfrentar el miedo, por ejemplo, es la respiración profunda, ¿no? La relajación también progresiva, así se llama, que vamos relajando los músculos de menos a más, ¿no? Y también en esta técnica de relajación lo que ayuda muchísimo también, por ejemplo, es el tema de la oración, ¿no? Practicar meditación, oración, ayuda mucho a que tu cerebro canalice el miedo y también por ende vaya teniendo otro foco de atención, ¿no? Ahora, y eso también puede pasar para, vamos a decir, suplir o reemplazar los pensamientos, ¿no? A veces podemos tener pensamientos negativos o pensamientos que supuestamente no estamos yendo en riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo reemplazar? En la meditación tú ingresas, por ejemplo, a las plataformas como YouTube, por ejemplo, y puedes buscar meditación guiada, ¿no? Y esa meditación ya vienen con el sonido de fondo, viene con el mensaje ya descrito incluso, y lo que tú tienes que hacer nada más es seguir las indicaciones que te va indicando, valga la redundancia, el audio o el video, ¿no? Y ahí, como usted dice, hay muchos pensamientos positivos. El yo puedo, el yo lo lograré, esto no es más que yo, voy a mejorar, por ejemplo, me amaré más, cosas así, ¿no? Entonces eso ayuda mucho, va de la mano con la relajación, pero el tema de trabajar los pensamientos negativos es un trabajo diario, ¿no? Porque nosotros a veces tenemos muchos,
pensamientos que no son sanos, ¿no? Ujú. Y ahora, ¿hay que pedir, hay que buscar apoyo para enfrentar los miedos? Muchas veces sí. Ujú. No sé si usted de repente en alguna ocasión ha tenido la experiencia de escuchar a algunos jovencitos que tienen un alto nivel, un coeficiente intelectual alto, ¿no? Ujú. Pero dicen van a dar un examen y no tienen un buen resultado, Ajá. ¿no? ¿Y por qué sucedió? De repente, como ellos dicen, ¿no? Me puse nervioso, me bloqueé, ¿no? Y detrás de esa conducta, pues hay un miedo al fracaso, ¿no? Un miedo a la nota posterior, al juzgamiento de los familiares, ¿no? Y ahí está combinado el miedo con los nervios que decimos, ¿no? Porque lo que dice, ¿no? Vamos a un examen o vamos a pasar una prueba, pues entonces como que la tensión es más fuerte, vienen las preocupaciones o viene el miedo, El miedo, ¿no? ¿no? Ahí está en todo momento el miedo, creo yo, ¿no? ¿Y cómo debemos actuar a pesar del miedo, psicóloga? Creo que la mejor manera de enfrentar el miedo es pues tomando acciones, ¿no? Si, como dicen muchos, no, por miedo no lo haces, pues nunca vas a avanzar, ¿no? Si tú tienes alguna situación que te genera miedo, pero sin embargo te das cuenta de que romper ese miedo te va a abrir muchas puertas, entonces atrévete, ¿no? A pesar del miedo, así sea como dicen por ahí, con los pies, con las piernas temblando, pero camina, ¿no? Avanza a tu ritmo. No te pares, ¿no? Exacto, al ritmo que puedas, no te sobreexijas tampoco, pero sigue avanzando. La idea de enfrentar los miedos es que a pesar de las circunstancias, tú no te detengas, ¿no? Y que mucho menos te hundas, pues, ¿no? Claro, hay muchas cosas porque puede pasar, pues, por ejemplo, por ciertos motivos, la persona se hizo tarde y tiene que cruzar un camino, tiene que pasar el río o el puente, y entonces tiene que enfrentar eso, ¿no? Perder el miedo, o sea, tanto en la actividad física como en las propias decisiones del pensamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, porque a veces los pensamientos, las ideas, pues irracionales son los que más te detienen, ¿no? Ujú. Y no te permiten avanzar, y lo que incrementa más el tema del miedo. Pero si uno rompe y dices, pues sí tengo miedo, estoy sudando, me tiemblan las piernas, quiero huir, pero a pesar de eso tú sigues avanzando, a pesar de eso tú reconoces tu miedo, te entiendes, te comprendes y tú mismo eres quien te da la motivación para avanzar, ¿no? Sí, y ahora, psicóloga, puede pasar un caso, por ejemplo, en una acusación, en los temas que ven, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Por miedo puede aceptar. ¿Cómo así? Por ejemplo, están en una discusión y hay una acusación contra una persona, ¿no? Que no lo haya cometido, pero viene una presión y siente miedo, como que no ha enfrentado la justicia, que no ha enfrentado problemas, y como siente miedo puede aceptar. Por una manipulación, una presión, Ujú. puede darse, ¿no? Creo que eso nos puede pasar a cualquiera Claro, en alguna digo, situación, ¿no? Porque ¿no? Pero no sé, esto me lleva un poquito a pensar en el tema a veces que se trabaja en las rondas, ¿no? sí, sí. Se coge de repente a alguien que no lo hizo, que es inocente, pero por la presión, porque te vamos a dar golpes si no dices que sí. Y no Ahí solamente sí. en eso, porque puede pasar hasta en el trabajo, ¿no? De miedo a perder el trabajo, pues tengo que cumplir todo lo que me dicen, entonces, Sí, ¿no? claro, sí. Es Pero otro porque, ejemplo claro, ¿no? ¿no? Porque falta identificar, falta conocer Seguridad. la seguridad y sobre todo las responsabilidades que cada uno tiene. Sí, creo que ahí más es un tema ya personal, ¿no? De habilidades personales o habilidades sociales, ¿no? Como le decía en algún momento, a muchos nos falta decir no, Eso falta mucho, ¿no? ¿no? Algunos, ay no, si le digo que no se va a enojar, si le digo que no ya no me va a dejar de hablar, si le digo que no, me va a acusar, si le digo que no, cosas así, ¿no? O qué dirá de mí, ¿no? O dirá que soy una persona mala,
Entonces, esos pensamientos pues aumentan, incrementan el tema del miedo y uno termina cediendo a veces por encima de tus intereses o por encima de tus derechos, pues. Porque ahí también puede venir no solamente la comunicación verbal, sino corporal, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, mostrarse, pues Claro, digamos... uno puede decir sí, por ejemplo, ¿no? Sí, te ayudo, quiero que me hagas esta tarea, sí, ya te ayudo, pero el tono de voz, la postura de repente da una negación, porque el cuerpo pues es tan inteligente y hábil que habla por sí mismo también, ¿no? Exacto. Y hay que ser bastante asertivos, ¿no? Sí, la asertividad tiene que ver con el hecho de saber decir las cosas de la manera correcta y en el momento correcto, ¿no? Pero para ello se necesita, pues, estar seguro, como se dice, también prepararse, ¿no? Para estar convencido de lo que hace, de lo que dice. La asertividad es una habilidad social. Claro. Que se va entrenando, ¿no? Si desde pequeño el ser humano tiene esa práctica, tiene ese entrenamiento, lo más probable es que en su vida adulta le sea mucho más fácil ser asertivo, ¿no? Pero si en su infancia este niño fue de repente maltratado, humillado, sufrió muchas descalificaciones, le cuesta ser asertivo, ¿no? ¿Qué decirle a quienes nos están escuchando a propósito de enfrentar nuestros miedos, psicóloga? Que no nos dejemos pues atrapar en la red de nuestros miedos, ¿no? Sino que poco a poco vayamos abriendo puertas, rompiendo esos obstáculos, y que a pesar de que las situaciones se pongan difíciles y tengamos muchísimo miedo, pues la mejor manera es romperlos, ¿no? Y siempre seguir avanzando. Qué bien, psicóloga Medalí Bravo Dávila del Centro de Emergencia Mujer. Hoy en nuestro segmento Mujeres en el Mundo de hoy hemos hablado sobre este tema que hoy nos ha puesto, cómo enfrentar nuestros miedos. Y creo que ahí hay pautas diferentes para ir manejándolo, ¿no? Para ir tomando en cuenta y que poco a poco esto puede también darse en cada uno de ustedes y sobre todo, una vez que perdemos los miedos, vamos a tener y ser más asertivos, ¿no? Una comunicación más adecuada, vamos a ser más coloquial, que ayuden precisamente a interactuar y cambiar formas de vida, ¿no? Es un trabajo diario, creo que el ser humano está pues en ese bagaje de aprendizaje diario, ¿no? Y en este trayecto de ser asertivos, de romper miedos, pues es un trabajo continuo, con mucha voluntad, ¿no? Responsabilidad y sobre todo tener esa apertura, esa mente abierta siempre a mejorar, ¿no? Porque nos podemos equivocar, pero allí está ese reto del ser humano, ¿no? Bien, gracias psicóloga Medalí Bravo Dávila por estar con nosotros el día de hoy. Será hasta nuestro próximo programa. Gracias.